Es fascinante observar cómo la intuición materna actuó como un hilo conductor en sus vidas, revelando que no se trata solo de un vínculo familiar, sino de una conexión espiritual que trasciende lo cotidiano. Para ella, cada lágrima y cada sonrisa de Carlo eran capítulos de una narrativa divina. Esta intuición la llevó a buscar una comprensión más profunda del sufrimiento. En los momentos de soledad y desesperación, encontró fortaleza en las tradiciones espirituales que siempre la acompañaron, reinterpretando el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento y acercamiento a lo divino. Este cambio de perspectiva no fue sencillo, pero su fe se transformó en un mecanismo de resiliencia, permitiéndole aceptar la realidad con un corazón abierto. El vínculo entre madre e hijo iba más allá de lo físico. Era una conexión que abarcaba el alma y el espíritu. En muchas ocasiones, ella sintió que Carlo la guiaba, incluso cuando enfrentaba sus propias luchas. Esta relación, marcada por la compasión y el amor, se convirtió en un ejemplo de cómo la espiritualidad puede iluminar los momentos más oscuros. Para ella, cada oración y reflexión era una forma de conectarse, no solo con su hijo, sino también con algo superior que los envolvía. La experiencia en la Catedral de Chartres fue más que una visita a un lugar sagrado. Fue un hito en el viaje espiritual compartido con Carlo. Este momento resaltó la importancia de la espiritualidad en la vida familiar, recordando que incluso en el sufrimiento se puede encontrar belleza y significado. La intuición materna, nacida de un amor profundo, se convirtió en una luz guía, mostrando que la espiritualidad puede ser un cimiento en las tormentas de la vida. Desde muy joven, Carlo Acutis mostró una impresionante habilidad para prever aspectos de su propia vida, incluida su muerte. Esta característica, que para muchos podría parecer una maldición, él la enfrentó con serenidad admirable. Para Carlo, la muerte no era algo que temer, sino una parte intrínseca de la experiencia humana, un destino que aceptar. Hablaba de ella con una madurez espiritual que desafiaba su edad, reflejando una profunda comprensión del ciclo de la vida. En conversaciones casuales, mencionaba cómo imaginaba que terminaría su vida. Esta capacidad para anticipar su muerte no contradecía su alegría de vivir, sino que, al contrario, parecía alimentarla. Carlo vivía intensamente cada momento, sin permitir que el miedo al futuro lo paralizara. Su aceptación del destino fue un testimonio de una fe que trascendía la lógica y las limitaciones humanas. La madre de Carlo, al percibir esta calma y claridad, encontró la manera de respetar esa sabiduría interna. Acogió sus previsiones con un corazón abierto, reconociendo que su hijo tenía una comprensión del plan divino que muchos no alcanzaban a ver. Esta dinámica entre madre e hijo es un bello ejemplo de cómo la aceptación mutua puede crear un espacio seguro para la expresión de sentimientos profundos y complejos. Con el tiempo, la aceptación de Carlo se convirtió en una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban. Amigos y familiares, que al principio temían hablar sobre la muerte, comenzaron a verla desde una nueva perspectiva gracias a la serenidad de Carlo. Él los animaba a reflexionar sobre sus propias vidas y cómo enfrentaban la mortalidad. Su actitud se convirtió en un faro que iluminaba el camino hacia la aceptación, mostrando que la vida es valiosa incluso con su finitud. Carlo no veía su destino como una maldición, sino como un regalo divino que debía honrar. Las palabras de Carlo dejaron un legado que trasciende su historia personal, invitándonos a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo aceptamos lo que no podemos cambiar y, sobre todo, cómo podemos encontrar belleza y significado en nuestro viaje, incluso cuando el final es inevitable.
La manera en que Carlo enfrentó su enfermedad es un claro ejemplo de santidad y resiliencia. A pesar del dolor y las limitaciones físicas, mantuvo una actitud admirable, llena de compasión y generosidad. La capacidad de Carlo para pensar en los demás, incluso mientras lidiaba con su propio sufrimiento, es un testimonio poderoso de su espiritualidad. No permitió que la tristeza lo consumiera. Al contrario, se convirtió en una fuente de luz para quienes lo rodeaban. Carlo demostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible cultivar un espíritu positivo y lleno de esperanza. Las historias sobre Carlo ilustran cómo buscaba consuelo al ayudar a los demás. Dedicaba tiempo y energía a hacer el bien, apoyando a amigos y conocidos con una sonrisa sincera. Para él, esto no era solo un deber, sino una forma de expresar su espiritualidad. Mostró que la verdadera santidad no reside únicamente en grandes gestos, sino también en las pequeñas acciones diarias llenas de bondad y amor. Es fascinante observar cómo la intuición materna actuó como un hilo conductor en sus vidas, revelando que no se trata solo de un vínculo familiar, sino de una conexión espiritual que trasciende lo cotidiano. Para ella, cada lágrima y cada sonrisa de Carlo eran capítulos de una narrativa divina. Esta intuición la llevó a buscar una comprensión más profunda del sufrimiento. En los momentos de soledad y desesperación, encontró fortaleza en las tradiciones espirituales que siempre la acompañaron, reinterpretando el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento y acercamiento a lo divino. Este cambio de perspectiva no fue sencillo, pero su fe se transformó en un mecanismo de resiliencia, permitiéndole aceptar la realidad con un corazón abierto. El vínculo entre madre e hijo iba más allá de lo físico. Era una conexión que abarcaba el alma y el espíritu. En muchas ocasiones, ella sintió que Carlo la guiaba, incluso cuando enfrentaba sus propias luchas. Esta relación, marcada por la compasión y el amor, se convirtió en un ejemplo de cómo la espiritualidad puede iluminar los momentos más oscuros. Para ella, cada oración y reflexión era una forma de conectarse, no solo con su hijo, sino también con algo superior que los envolvía. La experiencia en la Catedral de Chartres fue más que una visita a un lugar sagrado. Fue un hito en el viaje espiritual compartido con Carlo. Este momento resaltó la importancia de la espiritualidad en la vida familiar, recordando que incluso en el sufrimiento se puede encontrar belleza y significado. La intuición materna, nacida de un amor profundo, se convirtió en una luz guía, mostrando que la espiritualidad puede ser un cimiento en las tormentas de la vida. Desde muy joven, Carlo Acutis mostró una impresionante habilidad para prever aspectos de su propia vida, incluida su muerte. Esta característica, que para muchos podría parecer una maldición, él la enfrentó con serenidad admirable. Para Carlo, la muerte no era algo que temer, sino una parte intrínseca de la experiencia humana, un destino que aceptar. Hablaba de ella con una madurez espiritual que desafiaba su edad, reflejando una profunda comprensión del ciclo de la vida. En conversaciones casuales, mencionaba cómo imaginaba que terminaría su vida. Esta capacidad para anticipar su muerte no contradecía su alegría de vivir, sino que, al contrario, parecía alimentarla. Carlo vivía intensamente cada momento, sin permitir que el miedo al futuro lo paralizara. Su aceptación del destino fue un testimonio de una fe que trascendía la lógica y las limitaciones humanas. La madre de Carlo, al percibir esta calma y claridad, encontró la manera de respetar esa sabiduría interna. Acogió sus previsiones con un corazón abierto, reconociendo que su hijo tenía una comprensión del plan divino que muchos no alcanzaban a ver. Esta dinámica entre madre e hijo es un bello ejemplo
de cómo la aceptación mutua puede crear un espacio seguro para la expresión de sentimientos profundos y complejos. Con el tiempo, la aceptación de Carlo se convirtió en una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban. Amigos y familiares, que al principio temían hablar sobre la muerte, comenzaron a verla desde una nueva perspectiva gracias a la serenidad de Carlo. Él los animaba a reflexionar sobre sus propias vidas y cómo enfrentaban la mortalidad. Su actitud se convirtió en un faro que iluminaba el camino hacia la aceptación, mostrando que la vida es valiosa incluso con su finitud. Carlo no veía su destino como una maldición, sino como un regalo divino que debía honrar. Las palabras de Carlo dejaron un legado que trasciende su historia personal, invitándonos a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo aceptamos lo que no podemos cambiar y, sobre todo, cómo podemos encontrar belleza y significado en nuestro viaje, incluso cuando el final es inevitable. La manera en que Carlo enfrentó su enfermedad es un claro ejemplo de santidad y resiliencia. A pesar del dolor y las limitaciones físicas, mantuvo una actitud admirable, llena de compasión y generosidad. La capacidad de Carlo para pensar en los demás, incluso mientras lidiaba con su propio sufrimiento, es un testimonio poderoso de su espiritualidad. No permitió que la tristeza lo consumiera. Al contrario, se convirtió en una fuente de luz para quienes lo rodeaban. Carlo demostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible cultivar un espíritu positivo y lleno de esperanza. Las historias sobre Carlo ilustran cómo buscaba consuelo al ayudar a los demás. Dedicaba tiempo y energía a hacer el bien, apoyando a amigos y conocidos con una sonrisa sincera. Para él, esto no era solo un deber, sino una forma de expresar su espiritualidad. Mostró que la verdadera santidad no reside únicamente en grandes gestos, sino también en las pequeñas acciones diarias llenas de bondad y amor. Desafió la idea de que la enfermedad y la muerte deben enfrentarse solo con tristeza y resignación. Nos enseñó que, incluso en momentos de adversidad, es posible encontrar alegría y esperanza. Su actitud optimista y su capacidad para ver el lado positivo de las cosas ofrecieron una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, convirtiendo su propio dolor en un testimonio de fe que animó a otros a descubrir la belleza de la vida pese a las dificultades. La resiliencia de Carlo se reflejaba en su determinación de vivir al máximo, a pesar de las limitaciones impuestas por su enfermedad. No permitió que sus desafíos lo definieran, sino que mostró su verdadera esencia a través de la forma en que los enfrentaba. Esta actitud inspiradora invita a todos a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las adversidades de nuestras propias vidas. El ejemplo de Carlo es un llamado a la acción, una oportunidad para cultivar la resiliencia en nuestros corazones. Al observar su vida, resulta inevitable sentirse conmovido por su capacidad de inspirar cambios positivos en quienes lo rodeaban. Su historia es un recordatorio de que la fe, la bondad y la resiliencia son faros que pueden guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Carlo dejó un legado espiritual que sigue impactando a muchas personas. Demostró que la santidad es accesible para todos, sin importar las circunstancias. Su influencia va más allá de su historia personal de lucha y fe, extendiéndose al día a día de quienes se inspiran en su vida. En momentos de dificultad, muchos recurren a sus enseñanzas y a su manera de ver el mundo. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en medio de desafíos aparentemente insuperables, es posible encontrar razones para sonreír y compartir amor. Esta influencia es especialmente fuerte entre los jóvenes, quienes ven en Carlo un modelo de autenticidad y generosidad.
Al conocer su historia, muchos se sienten motivados a actuar de manera más altruista. Carlo se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes enfrentan sus propias batallas. Su forma de lidiar con el dolor y la muerte inspiró a una generación a reflexionar sobre la importancia de vivir con propósito y ayudar a los demás. Hoy, las redes sociales están llenas de testimonios de personas que al enfrentar sus propios desafíos encontraron consuelo e inspiración en las palabras y el ejemplo de Carlo. Además, Carlo enseñó que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el bien. Su visión sigue resonando en la actualidad, donde muchas personas usan plataformas digitales para compartir valores positivos e inspirar cambios. Carlo no solo es recordado como un posible santo, sino también como un pionero en la evangelización digital, usando la tecnología para llevar esperanza a rincones donde las palabras físicas no podrían llegar. Las iniciativas de caridad y los esfuerzos comunitarios que han surgido en nombre de Carlo son una prueba de su influencia duradera. Grupos juveniles y organizaciones han comenzado proyectos solidarios, inspirados por su vida. Estas acciones no solo ayudan a quienes lo necesitan, sino que también son un recordatorio del impacto que una sola persona puede tener. Carlo motiva a una nueva generación a involucrarse, marcando una diferencia en sus comunidades. Finalmente, su historia nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras propias vidas. Nos recuerda que incluso en tiempos difíciles es posible encontrar belleza y propósito en las pequeñas cosas. Carlo mostró que la santidad no está reservada solo para unos pocos, sino que está al alcance de todos aquellos que eligen vivir con amor y generosidad. Su legado espiritual es una parte esencial de su historia e impacto. Carlo no solo vivió su fe de manera auténtica, sino que también la compartió con quienes lo rodeaban de una forma práctica y accesible. Enseñó que la espiritualidad no tiene por qué ser una experiencia aislada, sino un camino colectivo que involucra amor, generosidad y apoyo mutuo. Un aspecto notable de su legado es su capacidad para unir a las personas. Carlo tenía un don especial para crear lazos entre quienes lo rodeaban, promoviendo un sentido de comunidad y pertenencia. En su presencia, las personas se sentían cómodas para compartir sus propias luchas y buscar apoyo. Esta habilidad para conectarse con los demás es algo que muchos aspiran a cultivar, especialmente en tiempos de aislamiento y dificultad. Además, la manera en que Carlo abordó el sufrimiento sigue siendo digna de admiración. No solo aceptó su propio dolor, sino que lo transformó en una oportunidad para crecer espiritualmente. Su ejemplo nos anima a ver el sufrimiento no como algo que temer o evitar, sino como una parte de la vida que puede moldearnos y enseñarnos. Carlo entendió desde muy joven que la vida es un regalo y decidió vivirla con propósito. Esta perspectiva lo llevó a ser una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban, especialmente en cómo enfrentaba las adversidades. Su vida se convirtió en un testimonio de que, incluso en medio del sufrimiento, se puede encontrar sentido y plenitud. Para Carlo, el sufrimiento no era una barrera, sino una oportunidad para acercarse más a Dios. Con cada desafío, reforzaba su fe, transformando momentos difíciles en lecciones de amor, generosidad y fortaleza espiritual. Esta actitud positiva fue un reflejo de su profunda conexión con lo divino, mostrando que la espiritualidad no es solo un refugio, sino una fuerza transformadora. Una de las características más sorprendentes de Carlo fue su serenidad ante la muerte. Hablaba de ella no con miedo, sino con una aceptación plena de que era parte del plan de Dios. Para él, la muerte no significaba el fin, sino el comienzo de una vida eterna. Esta visión de la mortalidad ayudó a sus seres queridos a enfrentar la pérdida con esperanza y consuelo.
El impacto de Carlo no se limita solo a quienes lo conocieron personalmente. Su historia ha tocado los corazones de personas en todo el mundo, inspirándolas a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir con propósito. Su legado espiritual resuena especialmente entre los jóvenes, quienes encuentran en Carlo un modelo de autenticidad y fe en un mundo lleno de distracciones. Además, Carlo demostró que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el bien. Usó Internet para compartir mensajes de esperanza y espiritualidad, construyendo un puente entre la fe y el mundo moderno. Esta capacidad para evangelizar a través de los medios digitales lo convirtió en un pionero de la evangelización en línea, un aspecto de su vida que sigue siendo relevante en la actualidad. Su amor por la Eucaristía fue central en su vida espiritual. Carlo la describía como la autopista hacia el cielo, alentando a otros a descubrir en este sacramento la fuerza y la paz necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Esta devoción eucarística sigue inspirando a muchas personas a profundizar en su relación con Cristo. La relación entre Carlo y su madre fue especialmente significativa. Su conexión espiritual trascendía el vínculo familiar, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el amor y la fe pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. Su madre, al aceptar la sabiduría y madurez de Carlo, encontró en él una guía espiritual, aprendiendo a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer en fe y amor. Carlo dejó un legado que no solo inspira, sino que también desafía a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos invita a vivir con amor, autenticidad y generosidad, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en las pequeñas acciones diarias y en la fe que guía cada paso. La devoción de Carlo Acutis a la Eucaristía fue, sin duda, uno de los pilares de su vida espiritual. Desde muy joven, Carlo mostró una comprensión profunda de este sacramento, al que se refería como mi autopista hacia el cielo. Su fe inquebrantable en la presencia real de Cristo en la Eucaristía lo llevó a buscar diariamente la comunión, convirtiendo este acto en el centro de su relación con Dios. Inspirado por su amor a la Eucaristía, Carlo emprendió un proyecto extraordinario: documentar y difundir los milagros eucarísticos de todo el mundo. Creó un sitio web que recopilaba estos eventos milagrosos, utilizando la tecnología como medio para acercar a otros a la fe. Este esfuerzo, lleno de dedicación y pasión, no solo mostró su capacidad técnica, sino también su deseo de que más personas experimentaran la riqueza espiritual de este sacramento. El impacto de este proyecto ha sido inmenso. A través de su trabajo, Carlo dejó un testimonio tangible de cómo la tecnología puede ser usada al servicio de Dios. Su ejemplo inspira a creyentes de todas las edades a integrar la fe en la vida cotidiana, utilizando los recursos modernos como herramientas para la evangelización y el servicio al prójimo. El enfoque de Carlo en las cosas simples y cotidianas también fue un rasgo distintivo de su santidad. No buscaba grandeza a través de gestos extraordinarios, sino que vivía su fe a través de actos pequeños pero significativos. Ayudaba a sus compañeros, defendía a los más vulnerables y mostraba empatía hacia todos, sin importar las circunstancias. Para él, cada acción era una oportunidad de reflejar el amor de Dios. Carlo tenía un don especial para conectar con los jóvenes, algo que sigue siendo evidente en el impacto de su legado. Muchos lo ven como un modelo de autenticidad, un joven que enfrentó los desafíos de su generación con fe y esperanza. Su forma de vivir, integrada al mundo moderno pero profundamente espiritual, sigue resonando en una era donde la conexión con lo divino a menudo parece distante. Además,
Su vida fue un recordatorio de que la verdadera alegría no proviene de las posesiones materiales ni del éxito externo, sino de una relación íntima con Dios. Carlo nunca buscó la atención o la aprobación de los demás, sino que vivió con humildad, reconociendo que su propósito más elevado era servir y amar. Esta humildad se convirtió en un ejemplo luminoso para quienes lo conocieron y para quienes descubren su historia. La historia de Carlo Acutis no solo nos inspira a vivir con fe, sino también a abrazar la tecnología, la familia y las relaciones como herramientas para construir una vida con propósito. ¿Quieres que continúe desarrollando algún aspecto de su legado, como su conexión con los milagros eucarísticos o su influencia en los jóvenes de hoy? El proyecto de Carlo sobre los milagros eucarísticos se ha convertido en un tesoro espiritual que sigue impactando al mundo. Su intención al compilar estos milagros no era solo documentarlos, sino acercar a las personas al misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Carlo sabía que muchos perdían la fe por la falta de conocimiento o de experiencias espirituales profundas, y vio en estos eventos milagrosos una oportunidad para renovar la confianza en el poder de Dios. Con una dedicación poco común para alguien de su edad, Carlo investigó y organizó una exposición itinerante sobre milagros eucarísticos que ha viajado por muchos países, tocando los corazones de miles de personas. Su deseo era sencillo pero profundo: que otros descubrieran el amor de Cristo a través de este sacramento y se sintieran llamados a una vida más cercana a Dios. Incluso después de su partida, esta exposición sigue siendo una fuente de inspiración y conversión. La manera en que Carlo usó la tecnología para evangelizar es un aspecto particularmente relevante en nuestra era digital. En lugar de ver Internet como un simple entretenimiento o una distracción, Carlo lo percibió como una herramienta poderosa para el bien. Él decía: Internet puede ser un espacio de pecado, pero también un lugar de redención. Con esta mentalidad, utilizó su conocimiento para crear contenido que trascendiera, ofreciendo esperanza y orientación espiritual. Su ejemplo inspira a las nuevas generaciones a mirar más allá de los usos superficiales de la tecnología y a encontrar formas creativas de usarla para compartir valores positivos, construir comunidad y profundizar en la fe. En un mundo donde las redes sociales pueden ser fuentes de división o superficialidad, Carlo mostró cómo estas plataformas pueden ser transformadas en espacios de luz y evangelización. Otro aspecto notable de Carlo fue su amor por la naturaleza y la creación. Él veía la belleza del mundo como un reflejo de la grandeza de Dios y vivía con una gratitud profunda hacia todo lo que lo rodeaba. Este amor por la creación lo llevó a adoptar un estilo de vida sencillo, evitando cualquier forma de consumismo excesivo. Carlo entendía que las cosas materiales no pueden llenar el vacío espiritual, y por eso su vida estuvo marcada por una alegría genuina y desapegada. En su familia, Carlo fue un puente espiritual. Aunque sus padres no eran particularmente practicantes cuando él era niño, su ejemplo los llevó a redescubrir la fe. Su madre, Antonia, ha compartido en numerosas ocasiones cómo el fervor y la devoción de Carlo la inspiraron a acercarse más a Dios. Esta transformación familiar es un testimonio de cómo una fe auténtica puede tener un impacto poderoso y transformador en quienes nos rodean. El legado de Carlo no es solo su vida, sino la invitación constante a reflexionar sobre cómo vivimos la nuestra. Él nos enseña que la santidad no es inalcanzable ni está reservada para unos pocos. Es una meta a la que todos podemos aspirar, viviendo con amor, generosidad y fe en lo cotidiano.
¿Te gustaría que continúe desarrollando temas como su impacto en la familia, su enfoque en la tecnología o su devoción por la naturaleza? La influencia familiar y el cambio espiritual. El ejemplo de Carlo fue un catalizador para su familia, especialmente para su madre, Antonia Salzano. Antes del nacimiento de Carlo, Antonia tenía una relación distante con la fe. Fue a través del fervor de su hijo que comenzó a redescubrir la riqueza espiritual. Carlo, con su humildad y dedicación, llevó a su madre a una transformación profunda, marcando el inicio de una vida más centrada en Dios. Antonia ha compartido en entrevistas cómo Carlo la animaba a rezar y asistir a misa con regularidad. Él solía decirle: «Mamá, si no recibes la Eucaristía, ¿cómo puedes estar más cerca de Jesús?». Estas palabras simples pero profundas despertaron en Antonia un deseo de explorar su fe con más seriedad. La familia de Carlo se convirtió en un ejemplo de cómo la espiritualidad de un miembro puede influir y transformar a todos a su alrededor. El amor por la creación. El amor de Carlo por la naturaleza refleja su conexión con el Creador. Para él, la belleza del mundo era una muestra de la presencia de Dios, y cada elemento de la creación un testimonio de su grandeza. Carlo apreciaba las cosas simples, los paisajes, los animales y los pequeños momentos de la vida cotidiana. Este aprecio no solo lo llenaba de alegría, sino que también le ayudaba a mantener una vida sencilla y centrada. Carlo comprendía que el consumismo y la búsqueda constante de cosas materiales podían ser una distracción del verdadero propósito de la vida. Por eso, vivía con modestia, priorizando los valores espirituales sobre las posesiones. Esta actitud es un recordatorio poderoso para nuestra sociedad, que muchas veces se enfoca en acumular cosas en lugar de cultivar la riqueza interior. Carlo y los jóvenes. Una de las características más destacadas de Carlo fue su capacidad para conectar con los jóvenes. A pesar de su corta edad, Carlo entendía las luchas y las dudas que enfrentan las nuevas generaciones. Con su carácter alegre y accesible, se convirtió en un modelo a seguir para sus amigos y compañeros. Les enseñaba que la fe no estaba en conflicto con el mundo moderno, sino que podía integrarse en todos los aspectos de la vida. Carlo era conocido por su interés en la tecnología, los videojuegos y los deportes, lo que lo hacía relatable para sus amigos. Sin embargo, su vida también estaba profundamente marcada por la oración y los valores cristianos. Mostró que no era necesario elegir entre ser moderno y ser santo. Esta combinación única de cualidades ha hecho de Carlo una figura que sigue inspirando a jóvenes en todo el mundo. La lección del sufrimiento. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de Carlo fue la serenidad con la que enfrentó su enfermedad. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, Carlo no mostró miedo ni resentimiento. En cambio, aceptó su situación con valentía y confianza en el plan de Dios. Decía: «Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un solo momento haciendo cosas que no agradan a Dios». Esta aceptación del sufrimiento no solo fue un testimonio de su madurez espiritual, sino también una lección para quienes lo rodeaban. Carlo veía su enfermedad como una oportunidad para ofrecer su dolor por los demás, un acto de amor y sacrificio que lo acercaba aún más a Cristo. Esta actitud continúa siendo una fuente de inspiración para quienes enfrentan sus propios desafíos, recordándoles que incluso en el dolor hay espacio para la esperanza y la fe. Un legado que perdura. La vida de Carlo Acutis sigue resonando en corazones alrededor del mundo.
fue beatificado el 10 de octubre de 2020, convirtiéndose en un modelo para quienes buscan vivir una vida auténtica y llena de fe. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestro tiempo, cómo tratamos a los demás y cómo podemos acercarnos a Dios en nuestra vida cotidiana. Carlo no solo vivió una vida ejemplar, sino que también dejó herramientas prácticas para aquellos que buscan fortalecer su espiritualidad. Su trabajo con los milagros eucarísticos, su uso de la tecnología para evangelizar y su enfoque en los valores esenciales de la vida son testamentos vivos de cómo un corazón lleno de amor puede transformar al mundo. El proceso de beatificación. El camino hacia la beatificación de Carlo Acutis comenzó tras su muerte en 2006. La profunda devoción y fe que demostró durante su vida llamó la atención de la Iglesia Católica, que lo reconoció como un modelo de santidad moderna. Su fama de santidad creció rápidamente y muchas personas comenzaron a reportar favores y milagros atribuidos a su intercesión. En 2013 se inició oficialmente el proceso de canonización. Uno de los hitos clave fue la exhumación de su cuerpo en 2019, que fue encontrado en un estado sorprendentemente bien conservado. Esto fue considerado por muchos como un signo de la gracia divina. Sin embargo, el aspecto más importante para su beatificación fue la validación de un milagro atribuido a él. El milagro de beatificación. El milagro que llevó a Carlo a ser beatificado ocurrió en Brasil, donde un niño pequeño, afectado por una rara anomalía pancreática, se curó completamente después de que sus familiares rezaran pidiendo la intercesión de Carlo. Este evento fue investigado rigurosamente por la Iglesia, siguiendo procedimientos que involucraron tanto análisis médicos como evaluaciones teológicas. La curación fue declarada científicamente inexplicable, lo que permitió que Carlo fuera beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís, la ciudad donde pidió ser enterrado por su profunda conexión con San Francisco. Durante la ceremonia, Carlo fue reconocido como un modelo para los jóvenes y un testimonio de cómo la fe puede vivirse plenamente en el mundo moderno. Los milagros eucarísticos y su evangelización digital. El trabajo de Carlo en la recopilación de milagros eucarísticos continúa siendo una fuente de inspiración. Su exposición itinerante, que abarca más de 120 milagros documentados alrededor del mundo, no solo resalta el poder de la Eucaristía, sino también el fervor de Carlo por compartir su fe. Hoy, su proyecto vive en línea, accesible a millones de personas. La exposición no solo educa, sino que también despierta una profunda devoción hacia la Eucaristía, mostrando cómo este sacramento es un encuentro real con Cristo. Carlo logró demostrar que la tecnología, cuando se utiliza con propósito, puede ser una herramienta poderosa para evangelizar y edificar la fe. Su influencia en los jóvenes y la sociedad moderna. Carlo es considerado el santo patrono de Internet debido a su enfoque innovador para compartir la fe. Su vida refleja cómo los jóvenes pueden ser protagonistas en la transformación de la sociedad a través de la fe, la creatividad y el compromiso con los valores cristianos. La Iglesia Católica lo presenta como un modelo para la juventud, recordándoles que la santidad no está fuera de su alcance. Muchos jóvenes se sienten inspirados por Carlo no solo por su espiritualidad, sino también por su autenticidad. Era un adolescente común, con intereses modernos, pero que vivía con un propósito extraordinario. Sus acciones muestran que no es necesario renunciar a las cosas cotidianas para seguir a Cristo. Al contrario, se pueden usar como medios para acercarse más a Él. Impacto global y ejemplo intemporal. Desde su beatificación,
Carlo ha sido una figura central en numerosas iniciativas espirituales y educativas. Parroquias, escuelas y comunidades en todo el mundo han organizado eventos y programas inspirados en su vida. Su ejemplo motiva a muchos a reconsiderar cómo utilizan su tiempo y cómo pueden integrar la espiritualidad en sus vidas. Su lema: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. Invita a las personas a vivir auténticamente, cultivando sus dones únicos y sirviendo a los demás con amor. Este mensaje es particularmente poderoso en una era donde la comparación y la búsqueda de aprobación en las redes sociales pueden alejar a las personas de su verdadero propósito. Carlo y su conexión con Asís. El deseo de Carlo de ser enterrado en Asís refleja su profunda admiración por San Francisco, otro joven que dedicó su vida a Dios. Carlo veía en San Francisco un modelo de simplicidad, humildad y amor por la creación, valores que también vivió intensamente. Su tumba en Asís se ha convertido en un lugar de peregrinación, atrayendo a miles de personas que buscan inspiración en su ejemplo de vida. El legado de Carlo Acutis sigue creciendo, demostrando que su mensaje de amor, fe y autenticidad tiene un impacto atemporal. ¿Te gustaría que explore más sobre los proyectos que se han creado en su nombre, su conexión con los milagros modernos o cómo su vida ha influido en la juventud contemporánea? Los proyectos inspirados por Carlo. El legado de Carlo Acutis ha dado lugar a una serie de proyectos espirituales, educativos y comunitarios que continúan difundiendo su mensaje. Estos incluyen: 1. Exposiciones itinerantes sobre milagros eucarísticos. La exposición creada por Carlo sigue recorriendo el mundo, llevándose a parroquias, colegios y eventos católicos. Este proyecto ha impactado a miles de personas, despertando un renovado interés por la Eucaristía y por comprender su significado central en la vida cristiana. 2. Iniciativas de evangelización digital. Inspirados por su uso de la tecnología, muchos jóvenes y comunidades han iniciado proyectos en redes sociales y plataformas digitales para compartir mensajes de fe. Carlo demostró que Internet puede ser un lugar para la esperanza y su ejemplo continúa motivando a las nuevas generaciones a usar estas herramientas con propósito. 3. Centros de formación espiritual para jóvenes. En varias partes del mundo se han creado programas y centros enfocados en la espiritualidad juvenil, basados en el ejemplo de Carlo. Estas iniciativas buscan enseñar a los jóvenes cómo vivir su fe de manera auténtica mientras enfrentan los desafíos del mundo moderno. 4. Escuelas y parroquias dedicadas a su memoria. Muchas instituciones han adoptado el nombre de Carlo Acutis como una forma de honrar su vida. Estas escuelas y parroquias enseñan su mensaje de amor, autenticidad y devoción, inculcando en sus comunidades los valores que Carlo vivió. El poder transformador de su historia. La vida de Carlo no solo impacta a jóvenes, sino también a adultos que se sienten llamados a reavivar su fe. Su ejemplo demuestra que la santidad no está reservada para figuras históricas lejanas o religiosas de vida contemplativa. Carlo, con su actitud sencilla y moderna, conecta con personas de todas las edades, mostrando que la santidad es alcanzable en el día a día. Incluso quienes no practican activamente una fe encuentran en Carlo un modelo de valores universales, como la empatía, el servicio y la búsqueda de propósito. Esto convierte su historia en una fuente de inspiración no solo para creyentes, sino también para quienes buscan una vida significativa y orientada al bien común. Historias de conversión, inspiradas en Carlo. Desde su beatificación,
Han surgido numerosos testimonios de personas que han experimentado conversiones espirituales tras conocer su vida. Por ejemplo, un adolescente en Italia compartió cómo la historia de Carlo lo llevó a reconciliarse con sus padres y a tomar en serio su fe. Antes de conocerlo, vivía desmotivado y perdido, pero al leer sobre su alegría y propósito, decidió cambiar su actitud. Una madre en Brasil relató que, después de orar a Carlo por su hijo enfermo, no solo experimentó una mejoría en su salud, sino que también encontró consuelo y paz en medio de la incertidumbre. Estos testimonios son un recordatorio del poder que tiene la fe vivida de manera genuina para tocar corazones y transformar vidas. La santidad en el mundo moderno. El ejemplo de Carlo rompe con la idea de que la santidad es incompatible con la vida moderna. Su amor por la tecnología, su interés por los videojuegos y su deseo de integrarse con los demás lo convierten en un modelo accesible. Carlo entendió que el mundo moderno, lejos de ser una barrera para la espiritualidad, podía ser un medio para vivir y compartir la fe. Para los jóvenes de hoy, Carlo es una inspiración para equilibrar sus vidas, disfrutar de las cosas buenas de la tecnología y la modernidad, mientras colocan a Dios en el centro de todo. Carlo y su camino hacia la canonización. Aunque ya ha sido beatificado, el proceso hacia su canonización continúa. Se están investigando nuevos milagros atribuidos a su intercesión, lo que podría llevarlo a ser declarado santo en el futuro. Su beatificación ya lo ha colocado en el corazón de la Iglesia como un modelo de santidad juvenil, pero su historia sigue viva, inspirando a más personas cada día. Carlo Acutis nos recuerda que la santidad no es algo reservado para unos pocos, sino una vocación universal. Su mensaje sigue resonando. Vivir con amor, abrazar la fe y usar nuestros talentos para servir a los demás. ¿Te gustaría que profundice en los milagros que se están investigando para su canonización? O tal vez en sus enseñanzas específicas sobre la Eucaristía. Los milagros en investigación para la canonización. Tras su beatificación en 2020, el siguiente paso en el camino hacia la canonización de Carlo Acutis es la validación de un segundo milagro atribuido a su intercesión. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se han reportado numerosos casos de sanaciones y conversiones espirituales que han sido atribuidos a la intervención de Carlo. Entre los testimonios más recientes se encuentran historias de familias que han recibido curaciones inexplicables después de rezar a Carlo. Uno de estos relatos incluye a un niño en Europa que, tras una grave complicación médica, recuperó la salud sin explicación científica. Estas historias están siendo cuidadosamente investigadas por la Iglesia Católica, siguiendo un proceso riguroso para determinar si cumplen con los requisitos de un milagro. La Eucaristía en el centro de su espiritualidad. Uno de los aspectos más distintivos de Carlo fue su devoción a la Eucaristía, que él llamaba mi autopista hacia el cielo. Esta frase no era solo una metáfora poética, sino una expresión sincera de cómo Carlo veía este sacramento como el corazón de su vida espiritual. Desde los 7 años, cuando recibió su primera comunión, Carlo asistía a misa diariamente y pasaba tiempo en adoración frente al Santísimo Sacramento. Su amor por la Eucaristía lo llevó a estudiar milagros eucarísticos con una dedicación impresionante. Él comprendía que muchas personas no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y quiso usar su conocimiento y habilidades para difundir estos testimonios extraordinarios. Carlo creía firmemente que si las personas entendieran el verdadero significado de este sacramento, sus vidas cambiarían radicalmente. Pluckers. Su mensaje de esperanza para los jóvenes.
Carlo tenía un profundo deseo de acercar a los jóvenes a Dios, y su vida es un testimonio de cómo se puede vivir una espiritualidad plena sin desconectarse del mundo moderno. A través de su ejemplo, les mostró que la santidad no es una meta lejana o inalcanzable, sino un camino accesible para todos. Un aspecto clave de su mensaje era la importancia de no dejarse consumir por las distracciones de la vida moderna. Carlo decía: estamos más felices cuando colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas y no a nosotros mismos. Este pensamiento resuena particularmente en una era donde las redes sociales y el materialismo a menudo generan una sensación de vacío. Para Carlo, ser santo no significaba renunciar a las cosas que disfrutaba, como los videojuegos o la tecnología, sino usarlas de manera equilibrada y con un propósito. Este enfoque práctico y accesible hace que su vida sea una fuente de inspiración, especialmente para quienes buscan cómo integrar su fe en un mundo tan acelerado. El impacto global de su vida. Desde su beatificación, Carlo Acutis ha sido reconocido internacionalmente como un modelo de fe para los jóvenes. En varias diócesis del mundo se han creado programas basados en su ejemplo, promoviendo la Eucaristía, el servicio a los demás y el uso responsable de la tecnología. En América Latina, su vida ha inspirado a miles de jóvenes a involucrarse más en actividades espirituales y comunitarias. En Europa, muchas parroquias organizan peregrinaciones a su tumba en Asís, donde su presencia sigue atrayendo a personas de todas las edades. En Asia y África, su historia ha sido traducida a diferentes idiomas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y unidad en contextos culturales muy diversos. Además, Carlo ha sido un faro de luz para aquellos que se sienten desconectados de la Iglesia. Su manera de vivir la fe sin imposiciones, pero con un amor genuino, ha abierto puertas para quienes buscan un camino espiritual auténtico. Su lema: todos nacen como originales. El lema de Carlo: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias, sigue siendo un recordatorio poderoso para vivir auténticamente. Carlo instaba a las personas a no conformarse con las expectativas de la sociedad, sino a buscar su verdadero propósito en Dios. Este mensaje desafía a todos a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestros talentos y viviendo nuestra vida. En un mundo que constantemente nos empuja a compararnos con los demás, Carlo invita a descubrir nuestra identidad única y a abrazarla con gratitud. Este mensaje es especialmente relevante para los jóvenes, quienes a menudo luchan con presiones sociales y dudas sobre su autoestima. Un santo para la era digital. Carlo Acutis ha sido llamado el Santo Millennial, no solo por su amor por la tecnología, sino porque su vida muestra que la fe y el progreso no son incompatibles. Él entendió que las herramientas modernas, cuando se usan con sabiduría, pueden convertirse en puentes hacia Dios. Su ejemplo es un recordatorio de que no importa cuán compleja sea la vida contemporánea, siempre hay espacio para la fe. Carlo vivió con un equilibrio inspirador, usando su amor por la tecnología para construir algo eterno, un legado de amor, esperanza y autenticidad. Un modelo de evangelización para el futuro. La vida de Carlo Acutis representa una hoja de ruta para la evangelización en el siglo XXI. Su capacidad para integrar lo moderno con lo eterno hace que su historia sea más que inspiradora. Es profundamente relevante. Carlo nos recuerda que no necesitamos ser teólogos o figuras públicas para difundir la fe. Él evangelizó desde su espacio personal, con las herramientas que tenía a su disposición, mostrando que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un instrumento de Dios.
A través de su sitio web sobre milagros eucarísticos, Carlo demostró cómo una sola persona puede impactar a miles, incluso sin salir de su hogar. Esto es especialmente significativo en un mundo donde la tecnología está al alcance de casi todos. Su mensaje es claro: las redes sociales, las páginas web y otras plataformas no solo deben ser espacios de entretenimiento, sino también herramientas para sembrar esperanza, fe y amor. Su mensaje para la juventud también incluye una advertencia amable, pero firme, sobre las distracciones del mundo moderno. Carlo entendía cómo el consumismo, la obsesión por la apariencia y la búsqueda de aprobación en las redes sociales podían alejar a los jóvenes de lo esencial. Su vida muestra que la verdadera felicidad no se encuentra en lo superficial, sino en una vida guiada por el amor y la fe. El impacto global de su mensaje. La historia de Carlo ha trascendido barreras culturales y religiosas. Aunque su vida estuvo profundamente enraizada en la tradición católica, su ejemplo de servicio, autenticidad y amor resuena en personas de todas las creencias. Su legado global incluye: 1. Peregrinaciones a Asís. Miles de personas visitan su tumba cada año, buscando inspiración y fortaleza espiritual. 2. Programas educativos basados en su vida. Escuelas y comunidades religiosas han desarrollado currículos que usan a Carlo como un modelo para enseñar valores de generosidad, fe y liderazgo moral. 3. Grupos juveniles. En varias partes del mundo, los jóvenes han creado movimientos inspirados por Carlo para promover la adoración eucarística, el servicio social y la evangelización. La adoración eucarística como fuente de fortaleza. Carlo no solo participaba en la Eucaristía, sino que dedicaba tiempo a la adoración eucarística. Para él, este era un momento de encuentro personal con Cristo, donde encontraba fuerza, paz y dirección. Carlo solía decir que estar frente al Santísimo Sacramento era como estar frente al sol, te broncea. Esta metáfora expresa cómo la Eucaristía transformaba su vida y lo llenaba de luz. Este aspecto de su espiritualidad es una invitación a todos nosotros a encontrar tiempo para la oración y la contemplación. En medio de las exigencias de la vida moderna, Carlo nos recuerda que momentos de quietud y conexión con Dios pueden ser una fuente inagotable de energía y claridad. Un modelo para la nueva evangelización. El Papa Francisco, durante la beatificación de Carlo, lo señaló como un ejemplo de evangelización moderna. Carlo entendió que el mensaje de Cristo podía llegar más lejos si se usaban los medios disponibles de manera creativa. Su sitio web sobre milagros eucarísticos es un testimonio de cómo un joven con una visión clara puede transformar la forma en que las personas experimentan la fe. Hoy, su legado digital inspira a una nueva generación de evangelizadores a aprovechar las plataformas modernas para compartir mensajes de esperanza y amor. Carlo nos muestra que no hay excusa para quedarse al margen. Todos podemos ser portadores de luz en el mundo digital. Carlo y su misión continua. Aunque Carlo ya no está físicamente con nosotros, su influencia sigue creciendo. Su vida breve pero intensa es un recordatorio de que todos tenemos un propósito divino. Él logró, en solo 15 años, lo que muchos no logran en una vida entera: ser un faro de luz que guía a otros hacia Dios. El mensaje de Carlo es claro. No importa cuán corta o sencilla parezca nuestra vida, si la vivimos con amor, propósito y servicio, podemos dejar un impacto eterno. Su ejemplo sigue inspirando a personas de todas las edades a mirar hacia lo alto, a buscar la verdad y a caminar con fe. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre Señor de todo mal y peligro.
Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.